Buenos días, bienvenidos a todos a esta sesión extraordinaria que hacemos aquí en la Grepa. La voy a presentar yo en vez de nuestro secretario por una razón muy simple. Pues conozco al invitado, que es Rafael Muñoz de Bustillo, desde hace... ¿cuántos años, Rafael? 35 años, por demasiados. Y entonces, pues, como no, pues es un placer para mí presentaros a este profesor que es ahora mismo catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Salamanca. Rafael Muñoz de Bustillo se formó, sin embargo, aquí en esta misma casa y fue pues, de las personas que progresivamente luego se fueron yendo, hicieron su carrera académica en otros lugares. Ha trabajado, ha estado en Estados Unidos, ha estado en Europa, ha trabajado para la OIT, ha trabajado para el Ministerio y lo conozco desde hace muchísimos años, entonces he ido estudiando o compartiendo con él su evolución intelectual y sus intereses. Bien, desde aspectos más teóricos, pero todos enfocados dentro del mundo post-keynesiano y crítico, de economía crítica, pues en los últimos años se ha ido orientando mucho más hacia el estudio de los mercados de trabajo, tanto en España como en Europa, el análisis de muchas circunstancias sobre ello, sobre la calidad del trabajo, etc. Y uno de los aspectos que ha tratado con otro grupo de trabajo que tiene es precisamente el tema que nos reúne aquí, el problema de la exclusión educativa, en España. Decir una cosa muy simple, es un tema más que fundamental. ¿Por qué? Porque lo sabemos directamente. La capacidad, la posibilidad de encontrar trabajo, de realizarse en el entorno profesional, pues pasa por estas mismas circunstancias, por tener una vida académica suficientemente adecuada, no ser excluida, no ser un fracasado, no estar dentro de ese ámbito de los fracasados y excluidos. Y tampoco, pues, no es algo que sea culpable a los propios individuos que se encuentran en esas circunstancias, es decir, no es algo que les suceda porque ellos sean responsables, sino que puede ser por otras razones. Es de esas tareas de las que se ha ocupado el profesor Muñoz de Bustillo y que hoy nos va a hablar. Nada más. Gracias, Rafael. Cuando me plantearon el tema de exclusión educativa en el ámbito de la universidad, pues yo pensé, bueno, pues probablemente estén interesados por ver cuáles son los factores que afectan a la mayor o menor facilidad, probabilidad de que una persona aleatoriamente llegue a la universidad, acceda a los estudios universitarios. Y pensando sobre eso, lo que me di cuenta es que realmente en España, ya lo vamos a ver, y esa es la tesis de la presentación, de la conferencia, que en España la exclusión educativa en la universidad universitaria se da mucho antes de llegar a la universidad. No hay, bueno, siempre hay, pero digamos que estadísticamente es complejo o es difícil hablar de exclusión en la universidad cuando se está a las puertas de la universidad. La gente que queda excluida, los alumnos, los chavales y los chicos y chicas que quedan excluidos de la universidad, quedan excluidos de la universidad mucho antes de llegar a las puertas de la universidad. Quedan excluidos de la universidad en los primeros niveles de formación. Entonces, me pareció, desde esa perspectiva, nosotros hace 10 años, una cosa así, hace 12 años, en la investigación, 10 años de la publicación, hicimos un trabajo por encargo del Ministerio de Empleo o de Trabajo, no sé si en esa época se llamaba Ministerio de Empleo o Ministerio de Trabajo, sobre abandono escolar y mercado de trabajo en España, que trataba esta cuestión. Y bueno, me pareció que podía tener interés conectar esas dos visiones, el tema de la exclusión universitaria, mucho antes del acceso a la universidad, en el proceso, cómo la exclusión se produce en el proceso de ir avanzando a lo largo de la educación y fundamentalmente, incluso la educación obligatoria y desde luego en la secundaria superior. Es un tema complejo y es un tema que tiene fortísimas implicaciones políticas. Os voy a poner el ejemplo de la publicación de este libro. Este libro fue un trabajo que nos pidió el Ministerio, nosotros lo realizamos, se lo entregamos al Ministerio. El Ministerio quiso publicarlo y entonces se lo mandó por cortesía al Ministerio de Educación en aquel momento, que estaba dirigido por una compañera nuestra, Mercedes Cabrera, que es economista, no, es historiadora, y el libro, la publicación estuvo un año en un cajón parado hasta que hubo un cambio en el Ministerio, entró vuestro antiguo rector de ministro y entonces se procedió a la publicación con un prólogo del ministro de Educación, que era Corbacho en aquel momento, y del ministro de Educación, de Trabajo y Educación.
es que este libro decía algunas cosas un poco que podían ser complejas o que eran radicales. No, simplemente hacía un estudio sobre el abandono escolar. Una de las cosas, pero era un detalle menor, es que una de las cosas que salieron en el estudio es que la medición oficial, la medición de la Unión Europea y también de España del abandono escolar infraestimaba el abandono escolar real existente, por una cuestión de que se tenía en cuenta, ahora lo veremos, pero abandono escolar es que a una determinada edad no está ni estudiando ni ha culminado secundaria superior, ¿no? Entonces se consideraba suficientemente bueno para cumplir el requisito de estar estudiando el que estuviera estudiando cualquier tipo de formación, un curso de inglés en una academia en tu barrio. Eso se daba como bueno. Entonces en ese caso una persona que no tuviera la secundaria superior pero estuviera haciendo un curso de inglés, pues se consideraba que no había abandonado porque estaba todavía en el proceso educativo. Bueno, esto simplemente como ejemplo para que veáis las implicaciones que tiene y que ha tenido siempre esta cuestión, ¿no? Implicaciones para el futuro del país, para la cohesión social, para la movilidad social y también implicaciones, por supuesto, políticas. ¿Qué es lo que vamos a ver? Lo más importante para mí es empezar lo que vamos a ver al principio, que es el punto de partida, o sea, cuál es la estructura educativa de la población española desde una perspectiva europea. ¿Qué es lo que caracteriza la estructura educativa española? ¿Tiene una característica similar al resto de Europa o no? Y si no es la misma, ¿cuál es la diferencia? Y esa diferencia veremos que está muy relacionado con la fuerte presencia que tiene el abandono escolar en nuestro país y no con la baja presencia de estudios universitarios. O sea que lo que realmente llama la atención de España, lo que hace que sobresalir España desde la perspectiva de la estructura educativa de la población, tanto de la población global como de la población de edades más jóvenes, para excluir, digamos, a las personas muy mayores de mi generación o de la generación siguiente, que por las características de su vida pues no han tenido acceso a una educación. Entonces, independientemente de que cojamos a toda la población o a población más joven, lo que veremos es que, como os decía, lo que caracteriza el problema, entre comillas, que puede tener España, está en las primeras fases educativas, la permanencia de los jóvenes en las primeras fases educativas, y no el que acceda poco a las fases más superiores. Aquí tenéis, empezando con el conjunto de población de 15 a 64 años, ¿no? Toda la población. Tenemos el ISTE es una clasificación estándar que se utiliza en la OCDE y en toda Europa para clasificar los niveles educativos. 0,2 que sería primaria, 3,4 y más secundaria inferior, o sea sería el equivalente a la obligatoria aquí, 3,4 secundaria superior y postsecundaria no terciaria, pues los ciclos formativos, etcétera, y luego 5,8 que sería la terciaria, la universitaria, tanto de grado como de posgrado, etcétera. Si os dais cuenta, para el conjunto de la población europea, con el perfil que tenemos es un perfil de V invertido. Es una V invertida donde la población más abundante es la que tiene secundaria superior y tenemos menores niveles en primaria y menores niveles en superior. O sea, muy pocos que solamente tengan primaria, muchos más, la mayoría que tienen secundaria superior y luego menos que tienen universitaria. Si vemos los del sur de Europa, y ahí está España, vemos que el perfil es justo al contrario. En vez de una invertida, es una V de la victoria, no sé qué victoria, pero vamos. Y aquí lo que tenemos es que realmente lo que llama, fijaros que tanto en España como en Portugal y en cierta medida como en Italia, lo que llama la atención es el alto nivel, el alto porcentaje que hay de aquellos que no han culminado la secundaria superior. En educación universitaria hay más que en secundaria superior. ¿Qué quiere decir? Que la secundaria superior prácticamente es una parte muy importante de la población continua. No hay un parón entre secundaria y terciaria. Y lo que llama la atención es lo que ocurre con la primaria. En los tres, en Portugal, en España y en Italia. Pero bueno, aquí estamos metiendo a generaciones que han vivido en contextos económicos, políticos y educativos muy, muy distintos, ¿no? ¿Qué ocurre si nos concentramos en una generación ya plenamente de la España democrática,
con Ley General de Educación plenamente funcionando, que es de 1970, con desarrollo de la universidad, con pleno desarrollo de la educación primaria y secundaria, etc. Pues vemos que algo cambia esa V que teníamos antes así, se convierte en algunos países, cambia, y hay una mejora asimétrica. Dice, ya no tenemos, en algunos casos, en otros no, en Alemania o en Francia menos, pero en algunos casos Reino Unido, Dinamarca, Suecia, los países más punteros, lo que tenemos es una escala, ¿no? Una escala en la que hay muy poquitos, algo más, y la mayor parte de la población, entre 30 y 34, nacidos a mediados de la década 80, pues ya tienen educación universitaria. ¿Y qué ocurre en España? Pues en España no ocurre nada. Esto es muy parecido. El nivel de la exclusión en el primer nivel educativo es más bajo, pero es prácticamente igual. Sube la educación universitaria, pero no ha habido cambios. De todos los países es el único en el que no hay un gran cambio. En Portugal sí lo hay, es una sociedad de los 3 tercios, ¿no? Un tercio primaria, un tercio secundaria y un tercio universitaria. En Italia sigue un proceso de normalización, ¿no? Tenemos ahora ya una V invertida, como tenían en el resto de los países europeos para el conjunto de la población. Pero en España no, en España lo que tenemos es una estructura educativa, incluso en cohortes relativamente jóvenes, por lo menos desde mi perspectiva, no desde la vuestra, tenemos una estructura educativa muy polarizada. ¿Eso qué quiere decir? Que los problemas de acceso a la universidad se generan en las primeras etapas del sistema educativo. Que el problema de acceso a la universidad es fundamentalmente un problema de cómo conseguir, o de incapacidad, de fracaso del sistema en mantener a una parte importante de la población escolar, en edad escolar, dentro del sistema, más allá de la educación primaria y más allá de la secundaria de primer nivel, de lo que es la secundaria obligatoria, ¿no? Entonces, ese es el verdadero problema. Eso significa que no hay mecanismos, que no existen mecanismos de exclusión entre secundaria y universitaria. No significa existirán, pero lo que quiero decir es que en términos de orden de magnitud, estamos hablando de un orden de magnitud inconmensurablemente menor, que realmente la gente que no va a universidad no va a universidad porque se está quedando en las primeras fases del proceso de formación, ¿no? Y eso es quizás lo más interesante de punto de partida, ¿no? Cuando lo vemos desde una perspectiva, si nos centramos nada más en el abandono escolar, pues lo que os señalaba que era el problema principal al que se enfrentaría entonces el país, esto es lo que se denomina la población que no acaba secundaria superior o primaria, o sea, que abandona los estudios antes de acabar de acabar secundaria superior, es lo que se denomina abandono escolar temprano en la Unión Europea, ¿no? Y aquí lo que tenéis, para que veáis una comparativa, centrándonos nada más en el primer punto, ¿no? En el primero de los puntos de ese gráfico que os he enseñado antes, aquí tenéis una comparativa con el resto de Europa, con dos años, 2007 es el año para el que hicimos nosotros, con los datos para los que hicimos el trabajo, y el último año disponible, que es 2018. 2007 es interesante porque es el último año antes de la crisis, ¿no? Entonces lo que vemos, y es algo interesante también, es que con la crisis, no solo con la crisis, además ha habido otra serie de cosas, pero con la crisis lo que hay es un cambio muy importante, una reducción muy importante en el abandono escolar. La crisis económica, y esto también nos vincula el abandono escolar temprano con las oportunidades económicas que se ofrecen a los jóvenes, ¿no? En un contexto de fuerte crisis económica, de hundimiento del empleo y aumento del desempleo, las alternativas a quedarse en el colegio pues son muy pequeñas, son muy bajas. Entonces eso ha generado una tendencia al aumento, a la reducción del abandono escolar temprano. Ahí tenéis la definición concreta, es el porcentaje de población entre 18 y 24 años, supone que ya cuando se ha acabado plenamente la edad de educación obligatoria y secundaria,
que abandonan prematuramente la educación y la formación. Aquí tenemos, es interesante la comparativa, fijaros cómo España pasa del 30 al 18%, y esto fundamentalmente está vinculado a la crisis, no solo. Es interesante la comparativa porque a veces cuando se ven los datos y mira países, esto también llama la atención sobre elementos que pueden afectar, y sobre los que voy a llamar la atención antes, después, elementos que pueden afectar al comportamiento, a los resultados en términos de abandono escolar y que a lo mejor no son tan obvios. Simplemente os pido que mantengáis en la cabeza, comparéis Italia o España, un 18%, y Croacia o Eslovenia, con prácticamente nada, prácticamente un 3%. ¿No? Entonces dice, bueno, ¿cómo es posible que en Croacia haya solamente un 3%, que en Noruega sea un 9-6% y que en España sea un 18%? ¿No? Y luego cuando volveré a mencionar esta comparativa de países cuando lleguemos a los factores que están detrás del abandono escolar. ¿No? El abandono escolar es la suma incluye a aquellos que no acaban la primaria, que no tienen el certificado de educación primaria, que es lo que se denomina fracaso escolar, no necesariamente fracaso de la persona, desde luego sí fracaso del sistema, y luego el abandono escolar, ya lo sabéis, el general. Estos son los datos que nos salían a nosotros, que si os dais cuenta es un 35% y que es un 5 puntos más alto de los datos oficiales, que son los que estaban aquí, que es el 30,8%. Bueno, y aquí se ve muy bien, ahí lo que está marcado en el recuadro punteado es el periodo de crisis, y se ve muy bien cómo esa caída del abandono escolar temprano, que es suma de abandono escolar y fracaso escolar, abandono escolar los que tienen el título de primaria pero no acaban la secundaria, y fracaso escolar los que no tienen el título de primaria, se ve muy bien cómo eso es el resultado. Hay una vinculación temporal muy fuerte, una correlación temporal muy fuerte con la crisis económica, que se explica por lo que, como os he comentado antes, por las relaciones que hay entre las decisiones de las personas a la hora de abandonar el colegio y las oportunidades que pueden tener de trabajo en el mercado de trabajo, ¿no? Se ve muy bien cómo esa caída se estabiliza en términos del abandono escolar, se estabiliza prácticamente en el momento que empieza la recuperación. Otro tema muy importante, bueno, otro tema no, una característica muy importante del abandono escolar, estamos hablando de abandono escolar en términos generales, pero sin embargo hay un componente de género muy importante. El abandono escolar fundamentalmente es abandono escolar masculino. Aquí tenéis las tasas de hombres y mujeres y la brecha, la diferencia entre ellos, el porcentaje con respecto al que tiene mayor valor, que es el del hombre, y estamos hablando de que es un 30% menos, un 35% menos el abandono de las mujeres que de los hombres. Creciente, luego fijaros cómo con la crisis se reduce la brecha, porque eso significa que también se reduce más, fijaros que la crisis afecta más, tiene un mayor impacto negativo de reducción en el abandono escolar de los hombres que de los muchachos, que las chicas, ¿no? Y esto es algo, un elemento muy importante a la hora de diferenciar. O sea, es un problema global, pero específicamente es un problema de los hombres y mucho menos de las mujeres. Y eso es algo que sí es novedoso, porque si adoptamos una perspectiva temporal más amplia, a mí me gustan mucho los datos temporales muy amplios. Esto es lo máximo que se puede obtener a partir de datos de la EPA. Hasta aquí están explotadas las EPAs desde la primera, que debe ser del 67, una cosa así. Entonces, aquí lo que tenemos es la incidencia del fracaso y del abandono escolar por género y por año de nacimiento. O sea que aquí lo que tenemos es, para que nos entendamos, los nacidos en 1943, los hombres tendrían un 30% de abandono escolar y las mujeres, fijaros, vamos, este es el porcentaje y este es lo que aportan las mujeres. Pues del 30 a casi el 70, estamos hablando de 40. ¿Qué quiere decir? Esta parte, este área de aquí, es más grande que el del hombre. Esto es el fracaso, los que no tienen ni primaria, a los que habría que sumarle
los que no culminan la secundaria, ¿no? Aquí no hay tanta diferencia, pero aquí desde luego hay mucho. Fijaros cómo esto, según nos vamos modernizando el gráfico, según vamos a cohortes de población más próxima, de nacimiento más próximo, lo que vamos es que se va reduciendo. Esta es una brecha de la posguerra y de la España rural, y con la modernización del país se va reduciendo, se va normalizando primero el comportamiento en términos de abandono y fracaso escolar de las mujeres, y luego pasa a mejorarlo. Pues si os fijáis luego, a partir de los años prácticamente desde el 57, a partir del 57 más o menos, ya a partir de ahí el área de las mujeres es mucho más pequeña que la de los hombres. O sea que esto es interesante porque está muy vinculado a un momento de la historia, ese cambio, ese surpaso en términos de mejor rendimiento educativo de las mujeres que los hombres, ¿no? Determinantes. Me voy a detener ahora a partir de un ejercicio econométrico, básicamente deciros que hay dos paradigmas, el de la reproducción social, que es más dominante en el mundo de la sociología. Entonces, bueno, que los niños y las niñas son socializados dentro de códigos específicos de clase o de forma de pensar, de actuar, de lo que hay que hacer, de lo que se debe hacer, de lo que es normal, de lo que te corresponde, y eso deriva en distintos comportamientos en términos de permanencia en el colegio. Y luego se puede aplicar desde una perspectiva más económica, más limitada, de decisión racional en el contexto de hombre económico, de homos economicus que estudiáis en la facultad, pues entonces sería el abandono o el fracaso escolar estaría vinculado a las ventajas y los inconvenientes derivados de más educación a costa de una inserción posterior en el mercado de trabajo, y por lo tanto el coste de oportunidad de la educación, además de lo que pueda costar, son los años en los que no se está trabajando, o menos educación y más años trabajando, ¿no? Son dos perspectivas que no son excluyentes. Probablemente la de reproducción social tiene en cuenta muchos más elementos, ¿no? Cuando nosotros estudiamos con datos de la encuesta de población activa qué determinantes, qué es lo que explicaba la mayor o menor probabilidad, el mayor o menor riesgo de una persona, de un joven, de abandonar, entonces estos son las variables que nos aparecen como más relevantes. El sexo, eso ya lo hemos visto, el sexo simplemente lo confirma cuando se hace un análisis econométrico, lo que te confirma es que el sexo es importante, ¿no? El contexto socioeconómico familiar, y aquí este fue uno de los resultados que a mí me llamó más la atención, era muy importante la educación de la madre. El mayor riesgo de abandono escolar estaba en aquellos hogares en donde la madre tenía un bajo nivel de educación. Pero curiosamente, más importante la educación de la madre que la educación del padre. Eso era lo que marcaba la pauta, o era una de las variables que marcaba la pauta de comportamiento de los hijos, ¿no? También la actividad del padre, si era construcción y agricultura, aunque eso solamente afectaba al abandono del hijo, no al abandono de las mujeres. Entonces, si tu padre trabajaba en la construcción, tú tenías mayor riesgo de acabar los estudios sin culminar la secundaria, ¿no? Si era chico, si era chica, no, eso no afectaba, ¿no? Exactamente igual que afectaba más la educación de la madre que la educación del padre. El hecho de familia numerosa también es un elemento, y luego esto es muy importante porque es uno de los factores que está detrás del repunte del abandono escolar en España, la procedencia. Los extranjeros tienen un mucho mayor índice de abandono escolar, que en este caso cambia con respecto al comportamiento de género, porque es mayor en el caso de las mujeres que en el caso de
de los hombres, ¿no? Y eso sí, desde esa perspectiva del hábitus de Bourdieu, pues sí se puede explicar. Bueno, estamos hablando de un hábitus distinto, de un contexto socioeconómico y social distinto, que es el contexto importado de los países de origen, hasta que haya un proceso de homogenización, digamos, de comportamientos. Bueno, esto es lo mismo que hemos visto allí, lo que pasa que con el resultado de la regresión. Yo creo que lo he comentado todo. Bueno, deciros también, por ejemplo, que si el hecho de que el padre estuviera empleado afecta negativamente a la tasa de abandono, o sea que estamos hablando de los contextos familiares de educación de los padres, muy importante, ahí lo tenéis. Bueno, la presentación está disponible, o sea que si la puedes hacer... Sí, la podéis subir y ahí está. Digo por si os provoca mirar alguno de estas cosas con algo más de detalle, ¿no? Entonces, los contextos son muy importantes. Os decía, la educación de la madre, si tiene aquí, cuanto menos educación tenga, tiene un efecto positivo y estadísticamente significativo, ¿no? Sin embargo, si la madre tiene educación universitaria, el efecto es negativo sobre la tasa de abandono. Y lo que os decía antes, el tema del empleo, el empleo también. Además de luego, la profesión del padre, pues también tiene efectos, no siempre estadísticamente significativos al mismo nivel, pero sí tiene efectos. Esto es lo que os decía con respecto a la nacionalidad. Ahí tenéis la tasa de abandono total, por debajo estaría la española y por encima estaría la extranjera. De tal manera que una parte importante, tener en cuenta que antes de 1996 prácticamente no había inmigrantes en términos estadísticamente significativos en España. Esto es un fenómeno relativamente nuevo de los últimos 20 años. Entonces el aumento de la población inmigrante sí tiene un impacto, ha podido tener un impacto sobre las tasas globales de abandono escolar, ¿no? Que ese es un elemento importante a tener en cuenta también, ¿no? ¿Cuáles son las cautelas? Cautelas con respecto a estos primeros resultados que os he puesto. Claro, este modelo que he puesto aquí, este es un modelo necesariamente incompleto, porque yo lo que tengo son yo puedo tener en cuenta el tipo de información que incluye la encuesta de población activa, pero aquí no hay para nada informaciones contextuales o informaciones individuales. Faltan muchas informaciones contextuales y luego falta información individual. Junto a esos factores, que son factores importantes, son los factores económicos más importantes, económicos y vinculados a la educación de los padres, ¿no? Pues hay otros factores que escapan a nuestro control, ¿no? La motivación es un factor importante. Es un factor que a su vez está afectado por factores primarios de los que os he hablado. Obviamente, si tus padres tienen educación superior, va a haber más motivación en casa para que estudies que si no lo tienen, ¿no? Con lo cual, no son absolutamente factores independientes, están contaminados. Pero la motivación es importante. Tenemos alguna información, esta es una encuesta antigua, pero sigue siendo relevante e importante, esta es una encuesta de transición educativa formativa en inserción laboral que se hizo en el 2005. Y ahí se preguntaba los motivos del abandono, a la gente que habían abandonado los estudios. Bueno, pues un 18% que no quería porque estaba cansado de estudiar, otro 18% que no quería porque no le gustaba, o porque los estudios le resultaban difíciles, o porque prefería buscar trabajo. Entonces aquí tenemos la vinculación de la que os hablaba antes con el comportamiento del mercado de trabajo, que sin embargo es una vinculación compleja, como veremos. Por lo tanto, pues hay elementos. Motivación es importante. La calidad de los centros educativos también es importante. No es lo mismo la tasa de abandono en distintos centros educativos. Puede haber centros educativos que por sus recursos o por su ideario tengan una mayor vocación
a conseguir que los muchachos acaben y a otros que se lo tomen con más tranquilidad. Y eso también, y luego también, y esto es a lo que me refería cuando os dije que os quedaréis con Croacia, los mecanismos de validación de estudios, ¿no? Algunos expertos, Julio Carabaña, que es una persona sociólogo, catedrático de sociología de la UCM, y de las personas que más ha estudiado el tema del abandono escolar y de la sociología de la educación, etc., él siempre defiende que eso del abandono escolar y la alta tasa de abandono escolar en España es de alguna manera una construcción, y una construcción que está vinculada a los mecanismos de validación de estudios que hay en este país frente a otros países. O sea, está muy claro que el fracaso escolar, que es que tú acabes estudios primarios sin el certificado de estudios primarios, eso se produce si tú exiges que se aprueben todas las asignaturas. Si tú acabas una etapa formativa y ese muchacho o esa muchacha, por el mero hecho de acabar, tiene el certificado, si eso es algo automático, entonces eso no se produce. Desaparece, de pronto desaparece el fracaso escolar, porque el fracaso escolar es que tú tienes que estar hasta la edad obligatoria. O sea, que tú a estar vas a estar. Lo que pasa es que cuando sales no tienes el título. Entonces, si en un país existe el título, y lo que es más importante, las exigencias para alcanzar el título son más mayores, tú vas a tener, simplemente por eso va a tener un fracaso escolar más elevado. Entonces, él lo que defiende es que muy probablemente en este país gran parte de ese abandono y fracaso escolar se deba a exigencias muy elevadas en términos comparativos con respecto a otros países, que hace que una persona que en otro país acabaría sin ningún problema la primaria, incluso la secundaria, aquí acabe sin título la primaria y desde luego cuanto pueda se vaya, porque es que vea que no funciona, porque es muy difícil acabar el colegio. Y hay algunos elementos que pueden, esto no se puede demostrar, pero sí llaman la atención un poco en esa línea. Aquí he cogido datos de una comparativa de datos de fracaso escolar y el porcentaje de alumnos que sacan los niveles más bajos en el informe PISA. El informe PISA, como sabéis, es un informe que hace, un estudio que hace periódicamente la OCDE en toda una serie de países de la OCDE y algunos asociados, que son exámenes más o menos similares en todos los países, con la intención de medir pues, conocimientos, habilidades, capacidades de alumnos en determinado momento, ¿no? A una determinada edad. Entonces aquí lo que tenemos son los niveles, porcentaje de alumnos que tienen los niveles más bajos de puntuación, que es el nivel 0 y el nivel 1, y luego la tasa de fracaso escolar. Entonces, si os dais cuenta, Castilla y León o La Rioja son dos comunidades autónomas que tienen resultados globales como Finlandia. Finlandia siempre pone como ejemplo de es que Finlandia pues Castilla y León tiene resultados muy parecidos. Fijaros que aquí prácticamente, bueno, de los que hay, de los países de todas las comunidades autónomas, prácticamente tienen los valores más bajos, en niveles 0 y 1. Sin embargo, fijaros que en términos de fracaso escolar tiene un 20 y un 28% en el caso de La Rioja. O sea, pues este 20% pues es muy parecido a de Cantabria, que sin embargo tiene un porcentaje más elevado. O tiene, fijaros que aquí el País Vasco tiene un 9% de alumnos en los niveles 0 y 1 y un fracaso escolar del 16,5% frente al 20% de Castilla y León. Entonces, eso podríamos interpretarlo como que a lo mejor está siendo demasiado riguroso, o sea, podría dar cierto respaldo a esta perspectiva, esta interpretación de Carabaña. Arriba lo tenemos por países, Tenemos, si veis, los resultados en términos de lectura, matemática y ciencia, si comparamos España, Francia, Italia y Bélgica, bueno, no son muy parecidos, no son muy... el porcentaje de alumnos que tienen los dos niveles más bajos, los resultados son relativamente comparables y sin embargo en términos de fracaso escolar hay una diferencia muy grande, ¿no? Entonces esto podría estar de alguna manera
indicando que ese puede ser otro elemento más que a tener en cuenta a la hora de explicar ese extraño diferencial de fracaso escolar que hay en España. Bueno, el hecho de que los estudios sean obligatorios pasaran de 15 a 16 años, por ejemplo, cuanto más años tienes de estudios obligatorios, más fácil es que tengas abandono, ¿no? La uniformidad curricular también, la gente los expertos en este ámbito dicen que la uniformidad curricular normalmente dificulta la adaptación del currículo al alumno y por lo tanto facilita el fracaso y el abandono. Y una diferencia, y esto también es importante porque al fin y al cabo el sistema es el mismo en todas las comunidades autónomas, ¿no? Sin embargo, los resultados en términos de abandono educativo temprano son muy distintos por comunidad autónoma. En el análisis econométrico que os enseñé antes, se metían dummies de comunidades autónomas y eso era significativo. O sea, hay algo en las Islas Baleares, probablemente ese algo que hay en las Islas Baleares es cómo es la economía de las Islas Baleares, muy basada en el turismo, buen tiempo, cachondeo, dinero fácil durante unos meses, etcétera, ¿no? Que la alternativa de sacrificio y estudio pues no sea tan atractiva para muchachos y muchachas de 16 y 17 años como puede ser el empezar a trabajar ya a edades muy tempranas, ¿no? Pero por eso cuando el abandono es un problema de España, pero es un problema muy distinto según comunidades autónomas. Y os decía que la relación con el mercado de trabajo es una relación, sin embargo, extraña. Y es una relación extraña porque si cogemos esos datos de abandono y los cruzamos con la tasa de paro, lo que vemos es justo lo contrario que nos debería decir el análisis económico, por lo menos así en una primera vuelta. Y en principio debería ser, cuanto mayor fuera el desempleo, el coste de oportunidad de quedarte en el colegio sería menor, ¿no? Con lo cual el abandono debería ser menor. Y sin embargo aquí, en términos de las comunidades autónomas, no tenemos eso. Tenemos todo lo contrario, que en las comunidades autónomas donde hay mayor abandono, son también comunidades autónomas donde hay mayor desempleo. Este es el desempleo global, no es el juvenil, pero me da lo mismo, porque el juvenil lo multiplicas por 2 y básicamente no te va a cambiar la... Con eso quiere decir, bueno, que es una realidad muy, muy compleja, que no se ve afectada por múltiples factores. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Cuáles son las implicaciones del abandono escolar temprano? La primera implicación es que se tarda más en encontrar empleo. Ahí tenéis el tiempo que se tarda en encontrar empleo, el porcentaje que encontró un empleo significativo, pues el número de meses define el estudio. La línea de abajo es la del fracaso, el color azul es la del fracaso y la línea naranja son estudios superiores. Bueno, pues ¿eso qué quiere decir? Que obviamente la gente que abandona los estudios antes de acabar los secundarios superior tarda más en encontrar trabajo. O sea, si os dicen, todos aquellos que dicen, la universidad, fábrica de parados, no sé qué, no sé cuántos, podéis hacer un corte de manga, porque no es así. O sea, se tardará porque ahora todo el mundo tarda en encontrar empleo. Pero ahí pone de manifiesto clarísimamente que vais a tardar menos en encontrar empleo que si tuvierais secundaria, que si no hubierais secundaria y que si hubierais fracasado, ¿no? No hubierais terminado la secundaria, ¿no? En segundo lugar, se ocupan puestos de peor calidad, por eso está vinculado con lo que decías tú. Hay menor especialización y la especialización, ¿qué es? La especialización lo que te permite es alcanzar empleos de mayor calidad, vinculados también a mayor salario. Eso es lo que se hace. Tú acabas siendo cirujano cardiovascular en vez de ser trabajador no cualificado. La barra roja son los trabajadores no cualificados. Fijaros cómo va cayendo según va aumentando el nivel educativo y bueno, lo podéis ver en cualquiera de los niveles en las ocupaciones, ¿no? Las mejores ocupaciones están siempre copadas por universitarios, ¿no?
Lo cual no quiere decir que los unitarios siempre tengan buenas ocupaciones, pero tendrán mejores ocupaciones que aquellos que no lo son, ¿no? La tasa de ocupación, el porcentaje de ocupación desde el fin de los estudios es mayor también, tardan menos en encontrar trabajo y tiene una mayor tasa de ocupación hasta prácticamente el final. Fijaros que al final, a partir de los 35 años, una cosa así, ya cambia y son los que tienen menos tasa de ocupación. Pero esto en principio es positivo, porque supone que se han jubilado. O sea, quiere decirte, mientras que aquellos que sufren abandono o fracaso escolar, se mantienen mucho más tiempo en el mercado de trabajo porque no pueden jubilarse con las condiciones de 35 años de carreras de cotización máximas y pensiones máximas, ¿no? Mayor tasa de temporalidad también. La tasa de temporalidad es mayor en estos dos grupos de abandono y fracaso que los estudios superiores. Aquí al final se cruzan superiores y medio porque ya se ha generalizado tanto la temporalidad en los primeros empleos que te da prácticamente lo mismo lo que sea. Mayor presencia en el sector de la construcción y comercio minorista. Esta es una característica que tiene menos importancia, pero sí, obviamente todo esto, y lo que decíamos también de la especialización, está vinculado a una penalización en términos de prima salarial. Fijaros que según vamos, esto está comparado con respecto al salario controlando por factores con respecto al salario del fracaso escolar. El abandono, ese es la prima salarial que tendría. La secundaria superior, esa sería la prima de 17 o 20 según sean hombres o mujeres, y estudios superiores 35 o 50 según sean hombres o mujeres. Fijaros que en este caso las primas son distintas, esto es en comparación con respecto a hombres y mujeres que no tienen el certificado de primaria, ¿no? Mayor presencia, mayor tasa de empleo de bajos salarios, pues también clarísimamente, o sea, esto lo tenéis y lo podéis ver luego, y importante en términos, hacia el futuro, ¿no? Es menor probabilidad de recibir formación continua. La probabilidad, aquellos que no reciben formación continua, los porcentajes son menores en el caso de estudios superiores que en niveles anteriores, y también menor implicación o menor contacto con las tecnologías digitales, etc. Esto es uso de ordenadores por nivel educativo, y aquí exactamente lo mismo. Y esto está muy vinculado pues a los nuevas capacidades, nuevas formaciones demandadas por el mercado de trabajo, etc., ¿no? Para acabar esta parte, implicaciones a más largo plazo. Y en el futuro, ¿qué pasa? Esto va a ser más o menos importante. Cuando se discute sobre la evolución futura de la estructura del mercado de trabajo y el impacto que tiene el cambio técnico, la nueva ola de cambio técnico vinculado a la digitalización, la automatización, etc., ¿no? Pues hay dos teorías que compiten en la literatura. Si aquí nosotros cogemos y ponemos todos los empleos ordenados de menor calidad a mayor calidad, mediante el salario, mediante la educación exigida para tener esa ocupación, etc., ¿no? Una de las teorías lo que plantea es que el cambio técnico es un cambio técnico sesgado a favor de la cualificación, de tal manera que es un cambio técnico que genera puestos de trabajo en esta parte de la distribución de los empleos a un mucho mayor ritmo que en esta parte. De tal manera que con el paso del tiempo cada vez habría menos crecimiento de esta parte de los empleos de menor calidad, y mucho más crecimiento de empleos de esta calidad. En cuyo caso, fijaros que aquellos que no tuvieran
la secundaria, como mínimo la secundaria superior, que no hayan completado la secundaria, estarían compitiendo en mercados de trabajo cada vez menos demandados, ¿no? Con cada vez menos demanda. Otra perspectiva distinta, que es lo que se conoce como cambio técnico sesgado en contra de la rutina, lo que defiende es que el cambio técnico realmente lo que hace es sustituir empleos rutinarios. Ya sean rutinarios, antes eran rutinarios manuales y luego también, ahora empiezan a ser también rutinarios intelectuales, ¿no? Y los empleos rutinarios los consideran que están en la parte intermedia del mercado de trabajo. Si eso fuera así, con la revolución tecnológica, las nuevas tecnologías, lo que harían sería destruir empleos de esta parte central, creando empleos aquí y aquí. Entonces se produciría una polarización del mercado de trabajo. Entonces habría demanda de empleo, crecería la demanda en la parte inferior, empleos de baja calidad, y en la parte superior, empleos de alta calidad. ¿Qué es lo que está pasando? Pues depende. Hay gente que considera, pues, unos autores que se llaman Gus y Manning, defienden que la polarización se está produciendo en todos los mercados de trabajo, mientras que desde otros ámbitos hay una fundación en Dublín que se llama Eurofound, que tiene un proyecto de investigación ya de bastantes años, en donde están siguiendo, construyendo los perfiles de cambio del mercado de trabajo para ver si se está produciendo polarización o no. Pues que no está tan claro, que hay algunos países donde sí está produciendo polarización, pero en otros no se estaría produciendo. En España, os he puesto aquí lo de España como una curiosidad, desde el 77 hasta el 2016, y si os dais cuenta hay una cosa muy curiosa, aquí lo que tenemos es la caída en miles de trabajadores o el aumento en miles de trabajadores, dependiendo si estamos en épocas de crisis o en épocas de crisis, ¿no? Y estas por supuesto, o en época de crecimiento económico. 85, 91, 94, 2008. Si os dais cuenta, estas dos comparativas, esta comparativa es la más clara. Aquí tenemos un claro proceso en el que no hay polarización, sino sería todo lo contrario, lo que está aumentando es el empleo en los trabajos del medio, muy poquito abajo y no mucho arriba, pero sin embargo la destrucción de empleo ha sido una destrucción concentrada aquí también. Fijaros que esto de alguna manera sería el reverso de esto, o sea, parece que este empleo que se ha destruido aquí se estaría volviendo a recuperar aquí, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema que no está todavía resuelto, ya te digo, lo más fashion es considerar que va a haber polarización, porque, bueno, pero no está nada claro. Esto está muy vinculado también a las necesidades futuras educativas, ¿no?, de la población, ¿no? 5 minutos en referencia de la universidad y lo dejamos. Dos cosas que quería decir. Lo primero que quería decir es que en términos globales, hemos visto ya que el problema de acceso a la universidad está en todos los que no culminan la secundaria. Y eso, digamos, que es la parte del león en términos de exclusión universitaria. Hemos visto también en términos distributivos, el impacto del gasto en educación tiene un impacto más distributivo cuando es educación primaria y secundaria que cuando es educación terciaria. Bueno, esto no tiene mucho que ver con lo que estamos viendo, pero simplemente puede tener que ver cuando hablemos de otras cuestiones más adelante sobre tasas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Hay estudios de análisis de determinantes de estudiar a la universidad. Uno de ellos, relativamente reciente, de una compañera de este centro, de Carmen, me parece que se llama Carmen Pérez Esparrels, que, bueno, y es un estudio que lo tenéis disponible en la web, y en donde lo que hace es estudiar, analiza, creo que antes y después de la crisis, creo que comparando 2 años, y 2006 y 2010, analiza, es un poco lo mismo que he hecho yo con el abandono escolar, pero analiza el acceso a la universidad. Entonces, bueno, lo que aparecen, estas son las variables que utiliza. El análisis es un análisis muy parecido al que hacíamos nosotros, ahí lo tenéis. Y entonces, efectos positivos, otra vez, ser mujer, fijaros, ser mujer es claramente ganadora en este ámbito, ¿no? Menor probabilidad de abandono escolar y mayor probabilidad
de estar estudiando en la universidad, en estudios universitarios. Tener padre o madre con estudios universitarios, la importancia que tiene el contexto familiar, y la renta familiar no es tan importante. Sí es importante y negativa la renta personal. O sea, la gente de vuestra edad que tiene dinero, pues no estudia. Digamos, no estudia, no sé si estudiará, pero el efecto que tiene, el efecto de esa variable controlando por todo lo demás, es un efecto negativo, ¿no? El ser hijo de ser extranjeros tiene un efecto negativo, pero sin embargo no cuando son nacionalizados. Cuando son nacionalizados llevan ya más tiempo y normalmente es combinación de más tiempo y son hispanohablantes, porque la nacionalización de hispanohablantes suele ser por periodo, exige un periodo de residencia menor. Entonces, bueno, menores de 16 años en el hogar también, y la ocupación de los progenitores. De nuevo los contextos familiares. En términos, sin que haya afectado en términos agregados, porque en términos agregados fijaros que los valores el peso que tiene la población con estudios universitarios es superior a muchos otros países europeos, por ejemplo Alemania, que tiene otra forma distinta de organización educativa, ¿no? Pero lo que sí es importante, y ya con esto sí que acabo, es decir que España no es un país con un coste relativamente alto de las matrículas. Cuando se compara con otros países europeos, pues España se sitúa en valores relativamente altos. Aquí estaría España, aquí y aquí son estos dos, dependiendo de dos momentos, de dos fuentes distintas. Fijaros todos los países que están a la izquierda con niveles mucho más bajos, en muchos casos gratuitos. Y lo que es más importante, durante la crisis hay una diferencia muy importante entre comunidades autónomas. Aquí tenéis el coste de la matrícula en Madrid de Ciencias Sociales y Jurídicas comparado con el resto de las comunidades autónomas, pues después de Cataluña la más cara, ¿no? Entonces hay un problema de equidad regional, horizontal, si queréis, de equidad intrarregional, ¿no? que por otra parte es normal, porque es lo que ocurre cuando existen comunidades autónomas que tienen capacidad para tomar decisiones sobre qué tipo de políticas quieren desarrollar específicamente en sus comunidades, ¿no? O sea que esto es un resultado que no debería sorprender, es de lo que puede pasar cuando se descentraliza y un sistema, ¿no? Un sistema como puede, o una decisión como puede ser la fijación de las matrículas, ¿no? Y este aumento importante de las matrículas en un periodo de crisis, pues sí puede ser un elemento de exclusión, sobre todo si no va acompañado, como no ha ido acompañado en el caso de España, por un aumento de las becas y de las ayudas al estudio, ¿no? Bueno, aquí he recogido ya para terminar, un artículo del periódico en el que hacía referencia precisamente a la expulsión de alumnos, a la caída de alumnos en las universidades catalanas, precisamente como resultado del aumento tan significativo que han tenido las tasas en esa comunidad que, como hemos visto hace un momento, pues eran las comunidades, es la comunidad con las tasas más altas. Bueno, lo dejo aquí, tenemos algo de tiempo si queréis hacer alguna pregunta. Deciros, está en la presentación simplemente a modo de cierre, porque no sé si lo habréis oído o no, muy recientemente ha publicado la OCDE un estudio sobre movilidad social, que se llama el ascensor social y tal y cual, ¿no? Y una de las cosas que salía en ese estudio, que a mí no me sorprendió, que España es de los países con mayor movilidad educativa, donde la elasticidad de la educación de los hijos con respecto a los padres es menor. Me parece que después de... me parece que tengo un gráfico, sí. Después de Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia,
España es el país con menor efecto de la educación de los padres sobre la educación de los hijos. Curiosamente, y esto, sin embargo, en este caso es de ingresos, los datos son de ingresos, pero en movilidad educacional también es de los países con mayor movilidad educacional, lo cual se explica por el proceso tan fuerte de cambio y de crecimiento económico. Lo que es interesante es la idea, porque es la lectura que se hizo en la prensa de este informe, fue una lectura en esa línea, la idea de que, sin embargo, en términos de percepción de movilidad, en España hay una muy baja percepción de movilidad. Fijaros, aquí es la percepción de movilidad y aquí es la persistencia de ingresos. Esto es la vinculación entre los ingresos de los padres y los hijos. Cuanto menor, es que quiere decir que hay mayor movilidad de ingresos, y esto está muy vinculado a la movilidad educativa, y esto es la percepción que se tiene. Fijaros cómo España destaca, porque hay una idea de una muy baja percepción de movilidad social, frente a una movilidad social, que yo no quiero decir que sea alta, pero las movilidades sociales no son ni altas ni bajas, son en comparación con, probablemente por las circunstancias de los últimos 50 años de este país, resulta ser comparativamente elevada. Y eso está muy vinculado a toda la eclosión de la educación universitaria, pues desde que prácticamente hablaba Fernando de que yo estudié en esta casa empezando en 1975, con la muerte del dictador, y es el comienzo de la universalización, de la generalización de la educación universitaria en este país. En los años 60 la educación universitaria era absolutamente elitista, estaba muy vinculada a las clases sociales poderosas, económicas y socialmente ricas de este país, y a partir de la segunda mitad de la década de los 70 pues se produce una eclosión que además se ve simplemente mirando el número de universidades que había, las universidades que había antes y el número de universidades que hay ahora. Quizá nos hayamos pasado por el otro lado, pero sí está claro que ese aumento del número de universidades es el resultado de una demanda enorme de estudios universitarios, que eso se refleja pues en una enorme movilidad educativa que hasta entonces estaba absolutamente bloqueada, porque la universidad era nada más para las clases pudientes y las clases favorecidas del país. Bueno, pues lo dejo aquí. Yo no sé si tenéis alguna...